Oiga, una vez más, el pacto histórico nos demuestra que su discurso no es más que una cortina de humo para seguir aferrándose al poder con las mismas mañas politiqueras de siempre. Gabriel Becerra, en un alarde de descaro, pretende convencernos de que este gobierno es una coalición democrática. Háganme el favor, quedémonos hasta el final para ver cómo Catherine Jubinao trapea el piso con él. Porque es que en realidad este gobierno ha sido un amasijo de improvisaciones, traiciones y componendas con la misma clase política que prometieron desterrar. ¿Cómo puede hablar de pluralidad cuando han gobernado con la soberbia de quien se cree dueño de la verdad absoluta? ¿Cómo puede hablar de transición democrática cuando han apadrinado a los mismos corruptos de siempre? Vamos a escuchar la intervención completa de Gabriel Becerra. Oiga, una pieza de oratoria que pasará a la historia como un monumento al autoengaño y a la hipocresía, señores. Vamos a escuchar. Este es un gobierno de coalición desde la campaña hasta lo que va corrido. Y en esa coalición, desde un inicio, se hizo acuerdo, sobre todo en la segunda vuelta, con sectores verdes, se hizo acuerdo con sectores de la política que venía de los partidos tradicionales, y yo creo que eso responde a un criterio que nosotros defendemos, y es que nosotros no somos mayoría en la sociedad colombiana como izquierda y como sectores progresistas. Nosotros no pensamos que simplemente haya que construir un gobierno para nosotros, para nuestra concepción ideológica. Y por eso construimos un programa que, si usted lo revisa desde un punto de vista ideológico y técnico, es un programa demoliberal, no es un programa propiamente de izquierda, de ruptura. Nosotros nos ganamos unas elecciones, nosotros no hemos cambiado el poder en Colombia. El poder en Colombia sigue estando sustentado en un régimen político que tiene en la corrupción, que tiene en la violencia, que tiene en otro tipo de prácticas su sostenibilidad. Y con esa conciencia hablamos de iniciar una transición democrática en Colombia. Y sobre la base de eso han habido ministros y ministras que no provienen de nuestra tradición, incluso en un primer momento de manera mayoritaria. Y con esos sectores, nosotros, los sectores del pacto histórico y algunos dentro del pacto histórico, porque el pacto es una coalición, pues tenemos más diferencias. Y yo creo que eso lo manifestaron los ministros y nosotros estamos de acuerdo con esas posturas. La ministra Susana dijo, yo no me siento en la misma mesa donde esté el doctor Benedetti. Las otras ministras que han presentado la denuncia de manera irrevocable tienen esa opinión. Y nosotros, como comité político del pacto, respaldamos las diferencias con ellos. Nosotros pensamos que en el liderazgo del proyecto político pueden estar sectores de otras corrientes, pero nos gustaría, y así lo hemos hecho saber, que estuvieran otros liderazgos en responsabilidades tan importantes. Pero ahora bien, nosotros respetamos la autonomía del presidente de la República. El presidente de la República tiene una legitimidad proveniente del respaldo popular y él ha decidido políticamente rehacer su gabinete, y en ese gabinete están esas personas. ¿Será la realidad política la que muestre mejor ya en la historia quién tiene la responsabilidad? Pero nosotros no vamos a responder por sectores políticos con los cuales podemos tener coincidencia en unos temas, pero no tenemos, digamos, una decisión de respaldarlos en ciertas responsabilidades. Ahora, ¿eso es una tragedia en un gobierno? O ustedes no recuerdan cuando en el gobierno de Santos se enfrentaba Néstor Humberto Martínez con la directora del DAPRE, o cuando la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se enfrentaba también con la directora del DAPRE y con el presidente Duque por las funciones que a ella le iban a asignar. Esos son debates que se dan dentro de los gobiernos. Ahora, este debate se dio de manera pública en el Consejo de Ministros. Entonces, yo no le tengo miedo a que nosotros, como corrientes políticas de izquierda, le digamos al gobierno, mire, en estos temas estamos de acuerdo, en estos temas no estamos de acuerdo, y que eso no implique una ruptura, porque nosotros estamos construyendo un proyecto que sabemos hay que construirlo con otros sectores aliados.
Y una segunda idea que quiero plantear es Sí. que hemos entrado en el debate político, sin lugar a dudas, de la recta final del gobierno hacia las próximas elecciones. Y lo que yo invito a la opinión pública es que hagamos un balance, entonces, no el balance simplemente acá de los medios y de los discursos en la Cámara y en el Congreso. Hagamos un balance con la gente y vamos a asumir la responsabilidad en lo que nos corresponde, pero a mí me representa el presidente Petro en sus posturas de política exterior. A mí me Sí. parece que este es un presidente que es capaz de desmarcarse de una política que guarda silencio frente a lo que está pasando con una nueva administración de Estados Unidos que fácilmente propone desalojar Palestina, que es capaz de decirle a unos vecinos que les va a quitar el canal de Panamá. A mí me representa eso, a mí me Muy bien. representa el presidente Petro, y termino con esto, que le ha dado educación gratuita y que defiende una idea de financiación a la oferta después de 30, 40 años, cuando la financiación a la demanda lo que ha hecho es hacer fracasar la universidad pública, que se le caigan los techos. Entonces yo quiero preguntarle a esos jóvenes de la barriada, del campesinado, a ver si están en contra de esas políticas. Y si están en contra, pues ellos tomarán su decisión en el 2026 y será democrática y yo tendré que respaldarla. Pero nosotros no vamos a renunciar a aspectos sustanciales de este proyecto político, a pesar de que nos diferenciemos en temas como estos personajes que no nos Y ahí representan. hace, Ahora detengámonos un momento para digerir este mar de contradicciones. Lo primero, aclarar que, aunque me costó, puse toda la intervención de Becerra para que luego no digan que saqué un extracto y lo descontextualicé. Becerra intenta pintarnos un gobierno de transición democrática, pero lo que describe es el mismo juego de siempre. Pactos con los clanes, alianzas con los politiqueros de turno y discursos acomodados según la conveniencia del momento. Pero lo más absurdo, intenta convencernos de que el gobierno de Petro no es de izquierda, sino demoliberal. ¿A quién creen que engañarán? Esa pregunta la dejamos para el 2026, como él dice. Porque por fortuna alguien sí tuvo la valentía de decirle y de ponerle los puntos sobre las íes, de desenmascararlo. Les hablo de Catherine Jubinao. No solo le respondió con argumentos, sino que le destrozó el discurso con una intervención mucho más corta pero contundente, poniendo en evidencia la farsa de la supuesta pluralidad del pacto histórico. Escuchemos a Catherine Jubinao, pero primero recordemos que ella también es culpable de que estos señores estén en el poder, porque fue una de las que les hizo campaña y los ayudó a elegir. Sin embargo, Yo quisiera recoger un poco lo que acaba de decir mi colega Gabo Becerra a propósito de tu pregunta, aclarando que yo a Gabo lo respeto mucho y tengo una muy buena relación con él en la comisión primera, pero hay algo que yo no le puedo aceptar ni a mi colega Gabriel ni a ninguno de los del pacto histórico, y es cómo estiran el discurso de la diversidad política cuando les conviene y cómo pisotean la diversidad política cuando les conviene. Resulta que cuando tienen que armar bandolas de aliados con politiqueros y clanes en las regiones, sacan la carta de la pluralidad y de la inclusión política. No, por Dios, ¿cómo vamos a ser sectarios? Nosotros somos un proyecto de izquierda que no es mayoría. Nosotros necesitamos gobernar con todo. Vengan todos los corruptos. El que no haya tirado, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Aquí nadie es perfecto. Vengan, vengan corruptos, vengan y ayúdennos a sacar los votos. Pero, cuando realmente sí deberían estar hablando de pluralidad política, de diálogo y consenso, que es con las reformas en el Congreso, ahí sí le tiran la puerta a todo el mundo en la cara que no opine como ellos. Ahí sí le tiran la puerta en la cara a las organizaciones de pacientes que quieren aportar la reforma a la salud. Ahí sí le tiran la puerta en la cara a los científicos. Ahí sí le tiran la puerta en la cara a los jóvenes que están estudiando gracias a un crédito con el ICETEX y que como tampoco hay cupos en la pública, entonces si no les dan el crédito con ICETEX sencillamente se quedan sin estudiar. Entonces ahí, cuando de verdad tienen que mostrar que son un gobierno que gobierna para todo el país, para todos los sectores, con generosidad, con evidencia, con seriedad, entonces ahí se vuelven los más sectarios, los más radicales, y no entra una palabra que no sea lo que ellos aprueben en su ideología estatista y visión de las cosas. Entonces no les acepto ese doble discurso, no les acepto ese doble rasero. Ustedes no son incluyentes, ustedes no son pluralistas,
Ustedes no son demócratas, ustedes son unos sectarios que les encanta, cuando van a buscar los votos, asociarse con lo peor de la politiquería, con lo peor de la corrupción, para buscar los votos que no tienen, manoseando el discurso de la pluralidad, pero ustedes no son plurales. Brutal, señores, no quedó nada de pie. Jubinado no solo desenmascara la doble moral del petrismo, sino que le da una lección a toda la izquierda que aún pretende disfrazar su sectarismo como si fuera inclusión política. Petro y los suyos han demostrado que su concepto de diversidad es selectivo. Se abrazan con corruptos cuando necesitan votos, pero cierran las puertas cuando les toca escuchar a quienes realmente deberían representar. Son los más sectarios cuando les conviene, pero los más abiertos cuando necesitan mantenerse en el poder. Así que ya no nos vengan con cuentos chimbos, señores. Este gobierno ha fracasado de manera rotunda. Y sus voceros, como el representante Gabriel Becerra, solo pueden recurrir a malabares discursivos para maquillar su desastre. Mientras tanto, la realidad es innegable, señores. Petro y su séquito han demostrado ser exactamente lo mismo que prometieron combatir.